Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar que emite en Informa Radio. Es un programa decano, un programa que suscita el interés de infinidad de colectivos cívico-militares en España y fuera de España. Desde aquí queremos enviarles a todos un fuerte abrazo y agradecerles su lealtad y la labor de difusión que hacen, que es fundamental difundir estos vídeos, estos podcasts a través de Informa Radio, de su aplicación, que la pueden descargar del Google Store. Ahí se pueden descargar la aplicación de Informa Radio y ahí tienen todos los podcasts de este programa, esta cita semanal que aborda cuestiones pues candentes que nos afectan directamente en este contexto cada vez más complicado, que tratamos de alguna forma de traducir o al menos desvelar de una forma honesta a todos los colectivos cívico-militares para que tengan un punto de vista distinto al que habitualmente se mantiene en los medios de comunicación oficialistas. Hoy tenemos con nosotros una mesa, un plantel de primerísima categoría. Tenemos con nosotros al teniente general don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Magnífico. También tenemos con nosotros al general don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes. Y también nuestro editor, el general don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Pues como digo, temas interesantísimos y va a empezar abriendo fuego el general Cifuentes sobre un tema que ya ha expuesto con anterioridad, muy interesante, que es la problemática que suscita la cuestión lingüística, que es un tema pues eminentemente artificial, pero que los políticos han sido capaces de elevarlo al rango ya de conflicto a todos los niveles, hasta el punto de que está causando gravísimos perjuicios en los colectivos que están ahora mismo en activo, generando agravios, diferencias. El general Cifuentes ya en 2 programas ha hecho pinceladas muy interesantes y yo creo que hoy ya va a dar, vamos a decir, la puntilla definitiva. Adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, en programas anteriores hemos hablado de esta situación que la inmersión lingüística en algunas de las autonomías periféricas, autonomías históricas, pues la problemática que está causando en el personal militar ahí destinado en sus familias. Hace unos programas pues hablamos de que esta imposición, junto con el exceso de carestía de la vida que hay en esas comunidades precisamente y la falta de ayudas de la administración provoca un desinterés, está provocando un desinterés de los miembros de los ejércitos por estas vacantes allí, por esos destinos, soledad y aislamiento en aquellos que van allí, puesto que no van acompañados de sus familias para no tener que enfrentarse por cortos periodos de tiempo, 1 año, 2 años, al problema lingüístico y superar cursos en colegios o universidades en otra lengua. Y por otro lado, pues la mimetización con el entorno de los que se queda, una especie de pequeña resignación que sin duda pues llegará a provocar una desaparición de las unidades. También es cierto que la movilidad excesiva hace que desaparezcan los vínculos de las unidades militares con el territorio donde están asentados, porque el trasiego de personal es continuo para no continuar en esa situación que es bastante agresiva. Me centré en mis comentarios en Baleares, que es donde estuve destinado y por lo tanto tengo algo más de información, pero sé por compañeros que es extrapolable esta información a Cataluña, a Galicia, a Vascongadas, incluso a Valencia. Bueno, se ha hablado, recuerdo en un programa puse un cuadro en el que se mencionaba por rangos de edad el tanto por ciento de población que entiende el catalán ahí en Baleares, los que saben hablarlo, los que saben leerlo. Más o menos, en resumen, venía a decir que prácticamente el 90% de la población total de Baleares entiende el catalán, un 75% lo sabe hablar, un 70 y sí, casi un 80% lo sabe leer y sin embargo saber escribirlo un 40%. En cualquier caso son porcentajes muy altos bueno, que sorprende entonces esa agresividad, esa imposición lingüística con respecto al resto ¿no? al resto de población. Yo apuntaba que un concepto que las autoridades autonómicas utilizan es que si protejo al castellano estoy atacando al catalán. Por lo tanto, defender al catalán es una justicia social, al compensar los 40 años de dominio del castellano hablante. Ese es un poco el esquema mental que utilizan las autoridades autonómicas. Mencioné en la segunda jornada de este tema
el número de personal uniformado en torno a los 1.500 policías, casi 2.000 guardias civiles, que es más o menos la población, la audiencia objetivo de esta necesidad de apoyo, ¿no?, que estamos manifestando con estos programas. Hay algunos tipos de vacantes cuya cobertura es muy reducida. Hay dificultades de cobertura en otras. Hay tres apartados fundamentales que implican o que inciden directamente en la cobertura de las vacantes. La normativa de desarrollo de la carrera militar, la carestía de la vida en estas regiones, en concreto en Baleares, y la singularidad de la comunidad autónoma balear con la inmersión lingüística, ¿no? No son atractivas, las islas no son atractivas para que personal con hijos en edad escolar desarrolle su vida profesional en ellas. Esta imposición del catalán como lengua obligatoria es una realidad, a pesar de que reglamentariamente o legalmente pues hay unos colegios, por ejemplo los privados, que puedan dar hasta el 70% de clases en catalán y el resto en castellano. Los concertados, pues ya estamos entre el 80 y el 90 de asignaturas en catalán, y los colegios públicos la enseñanza es prácticamente toda en catalán desde el primer día y queda solo en castellano la asignatura de lengua castellana, como si fuese una lengua extranjera, ¿no? Además, para que el cónyuge de un militar pueda obtener un puesto de trabajo en la administración pública, local o autonómica o en la enseñanza, se le exige el nivel C1 de catalán. En fin, para toda la guarnición solamente hay una escuela infantil en una base. Tampoco existen residencias de estudiantes para hijos de militares o de personal funcionario. Y eso fueron un poco, en resumen, los programas anteriores. Hoy nos vamos a centrar en, bueno, pues cómo se puede plantear esta situación en el Ministerio y cómo hacer llegar esta situación. La primera de todas las opciones es la cadena de mando, sin duda alguna, y hay muchos informes, se han elevado desde hace muchos años, en lo que a mí respecta, desde 2018, sobre la situación que se viene produciendo en la cobertura del personal militar en las Baleares debido a estas peculiaridades de la guarnición. Y es un problema acuciante no solo para las Fuerzas Armadas, sino también para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cadena de mando tiene conocimiento y en la medida de que puede, pues lo va resolviendo. Pero bueno, otro de los elementos que se podrían utilizar es el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, ese famoso Consejo de Personal cuya utilidad aquí podría ser extraordinaria. Preside ese Consejo de Personal la ministra de Defensa y es un órgano en el que las asociaciones profesionales de los miembros de las Fuerzas Armadas pueden interactuar con el Ministerio de Defensa en temas de materias relacionadas con el estatuto y la condición del militar, los derechos y libertades, el régimen de personal y las condiciones de vida y trabajo en las unidades. Por lo tanto, estos temas entran de lleno en las competencias que tienen estas asociaciones profesionales para hablar con el Ministerio. Bueno, periódicamente se van renovando, solamente se autorizan legalmente 5 de ellas, se autorizan por Real Decreto, hay 5 que están presentes en ese Consejo de Personal y pueden ir rotando según el número de asociados, etc. En concreto, para este año 23 están autorizadas e inscritas en este Consejo de Personal la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, ASFASPRO, la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME, la Asociación de Tropa y Marinería Española, ATME, la Unión de Militares de Tropa, UMT, y la Asociación Profesional de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas, APROFAS. En el otro lado de la mesa pues se encuentran representantes de los principales organismos de personal de los ejércitos y de defensa. La subsecretaria está, la Dirección General de Personal, el mando de personal, es decir que hay una representación por parte de defensa muy importante y muy interesante para hacer llegar temas que afectan al régimen de vida y funcionamiento en las unidades militares. Bueno, en 2019, si pegamos un repaso, se trataron 20 asuntos. He estado viendo los asuntos que se hablaron. Había algunos que hablaban sobre funcionamiento de los centros deportivos y socioculturales, normas de evaluación en los centros docentes militares. Estoy viendo aplicación de régimen de vacaciones y permisos, puntuaciones en los procesos de evaluación de los cuerpos comunes, reconocimiento de la formación de técnico militar para ser vigilante de seguridad. Bueno, no encontré en el 19 nada relativo al apoyo a las necesidades de nuestros militares en las condiciones en las que viven relativos a la inmersión lingüística. 2020 y 2021 fueron años extraordinarios por el tema de la pandemia y se hicieron muy pocos comités de personal. El año 22, pues he estado mirando también los temas que se plantearon por parte de este COPERFAS, pues está la futura ley integral de la carrera militar, las mejoras en los órganos de selección,
uso de estafetas para las asociaciones profesionales. Precisamente para estas asociaciones se habló de que pudieran utilizar las estafetas. De nuevo, el técnico militar de seguridad y defensa, vida laboral del personal, en fin, autorización medalla del Prestige, etcétera, etcétera. Libertad de identidad sexual también estaba incluido como tema, pero no nada relativo a la situación penosa que están viviendo nuestros militares en las islas. Bueno, entrando dentro de estas asociaciones, por curiosidad, la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas, ASFASPRO, están mirando los temas que han propuesto, por si entre ellos hubiera alguno relativo a este que digo. Está la actualización del importe de dietas y kilometraje, revisión de indemnizaciones de OMPs, indemnizaciones de la misión libre hidalgo. No he encontrado nada relativo a esto. Bueno, la Asociación Unificada de Militares Españoles, la UME, ha sido más gracioso. No solamente no había nada de esto, sino que hicieron una propuesta para crear puestos de docente en lenguas cooficiales en las bases militares. Una especie de, con el compromiso y protección de la cultura y diversidad española, que es fuente de riqueza, y para ayudar a la integración del personal militar y sus familias, en esa autonomía pues proponían que hubiese puestos de profesor en catalán, en vasco, en gallego, en valenciano, en las unidades militares. Bueno, la Asociación de Tropa y Marina Española, ADME, solamente tenía una propuesta sobre la futura ley integral de la carrera militar. La Unión de Militares de Tropa están mirando también, y bueno, a reserva de plazas para acceso a policías, uniformidad, tampoco he encontrado nada. Y la última, Asociación Profesional de Oficiales de Carrera, no tiene página web, desconocemos las propuestas. En resumen, un vehículo que podríamos utilizar magníficamente, con representación en la mesa del Ministerio. Y ninguno presenta ninguna propuesta en este sentido. Pero hay que velar por la operatividad de las Fuerzas Armadas. O sea, estas asociaciones que se dedican solo a los temas de personal, de conseguir más dinero, de reclamaciones justas. Hay una justicia que es la operatividad de las Fuerzas Armadas. Esa es la primera que hay que velar. Y para la operatividad de las Fuerzas Armadas hace falta que haya un despliegue correcto, que los militares ahí desplegados tengan toda la cobertura y que sus familias puedan estar con ellos. Y que haya una presencia en todo el territorio nacional. Ninguna de estas asociaciones vela por la operatividad de las Fuerzas Armadas aquí, así que, Guillermo, seguiremos insistiendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, mi general, por hablar tan claro y reflejar de una manera tan concisa y simple, ¿no? Lo que es una realidad verdaderamente dramática. Dicho lo cual, cedo rápidamente la palabra a los dos generales que nos acompañan, que también lógicamente tendrán. El teniente general Alamán sí que ha explicado su experiencia personal con un gobierno del PP, además con el fundador de ese partido, lo que le dijo, ¿no, mi general? Bueno, ya lo comenté en el programa anterior, no es cuestión de repetirlo, pero sí ampliar un poquito, dar mi opinión, no ampliar, dar mi opinión un poco sobre lo que ha comentado el general Cifuentes de estas asociaciones, algunas de las cuales claman por la insubordinación. Además, sabemos que en Ceuta y Melilla, cuando la crisis del asalto a la valla, hubo miembros de estas asociaciones insubordinables que protestaron porque movilizaron a ciertas unidades a reforzar a las a los cuerpos de seguridad ante el asalto masivo que hubo en Ceuta. En fin, de esto que me acabo de enterar, que hay asociaciones que promueven el crear puestos para poder hablar en distintos idiomas aparte del español, en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es de España, son de España y te quedas asombrado con lo que hay. Las dificultades que se encuentra un militar cuando es destinado fuera, pues ya está comentado. O sea, y si estamos viendo que ahora obligan a los médicos en Cataluña a que todo lo que hablen con el paciente sea en catalán, pues el señor que llegue allí desde Badajoz, pues que no se ponga malo. En fin, son datos que efectivamente muy poco positivos y que demuestran una vez más la deriva y la orientación en que los partidos políticos que han gobernado y que gobiernan España pues están contradiciendo los valores
primero históricos de España, que es lo primero, la historia de España, y luego ya cogiéndonos a lo meramente legal, el espíritu y la letra de lo que dice la Constitución que está en vigor. En ese aspecto, pues yo quisiera hacer un comentario, dado que hace 2 días tuvimos ese mal recuerdo de lo que sucedió el 11 de marzo, que le recuerdo a esa señora madre y médica, o médica y madre de Madrid, de la izquierda madrileña, que no fue un accidente, fue un horrible atentado contra España en la carne de 200 españoles, más otros casi 2.000 heridos, y que está sin que sepamos exactamente cómo sucedió, quién lo planeó, qué armas se utilizó, y se hizo un juicio que quedó prácticamente todo en el aire, en una componenda donde hace relativamente poco ha hecho unas declaraciones el presidente del tribunal que juzgó aquellos actos, el juez Bermúdez, y desde luego se te ponen los pelos de punta, ante la falta de cohesión entre las pruebas, lo que no se demostró y lo que se evitó que se demostrara, para saber qué había pasado, quién se lo había inventado aquello, quién lo había organizado y casi quién lo había realizado. Porque, bueno, los moritos esos que cuentan, pues fueron unos chivos expiatorios. El caso es que el año que viene, por aquello de la legislación, pues este delito va a prescribir, con lo cual, pues el que está metido en el ajo se estará frotando las manos porque ya sabe que le queda un año de incertidumbre. Si son incapaces, dentro de toda la legislación, todas las leyes que se están promulgando para cosas que te dejan los ojos abiertos y no eres capaz de cerrar los párpados de tanto sí, sí, sí es sí, la trans, el aborto y demás, que no haya un hueco para que los que tienen que legislar varíen la ley lo antes posible para que este horrible crimen que se produjo en España hace ya 19 años, pues no quede prescrito y, por lo tanto, sus culpables impunes. En fin, me cuesta mucho. Yo tengo mi versión muy personal, puesto que la oscuridad y la opacidad de todos estos actos que han llevado a España a una situación como la que estamos viviendo y lo que vemos prácticamente a diario, de inseguridad en las calles, de malestar social, de inconveniencias. Hemos pasado, dado un salto negativo, pues eso, pues de tener la mejor sanidad de casi del mundo a estar ahora carentes de sanidad, con unos problemas tremendos. Y de ahí, pues no andar mencionando más cosas. Pero ¿qué ocurre? Que desde mi punto de vista y una deducción de sentido común exclusivamente, pues creo que hay tres apoyos en los que el actual sistema se sujeta, que están sin resolver y que son gravísimos, y que no son exactamente de ahora mismo, para los de la memoria histórica. Tenemos el 20 de diciembre del año 73 del siglo pasado. Tenemos el 23 de febrero del año 81 del siglo pasado. Y tenemos el 11 de marzo de 2004. Son tres sucesos que, para que no se acuerde, porque eso sí, la memoria la tenemos muy fresca para hace 100 años,
pero no para hace 40. El 20 de diciembre de 1973 asesinaron al almirante Carrero Blanco, sin que quedara claro cómo pudo hacerse un socavón, meter ahí una bomba, estar días y días frente a la embajada de Estados Unidos prácticamente, trabajando los terroristas, colocando el explosivo, y nadie se enteró hasta que sucedió. Del 23 de febrero, pues hemos hablado hace poco. Este año, casualmente, no se ha visto en ningún telediario la famosa escena de todos los 23 de febrero anteriores del teniente coronel Tejero con la pistola en la mano, y Landrino Navilla con cara de susto sentado en el Congreso. Pero bueno, algo habrá para que no se entere nadie o no recordarlo. Y ahora el 11M, pues si esta señora de la izquierda madrileña, pues dice que fue un accidente. Actualmente la izquierda en aquel atentado horrible fue la que sacó un mayor beneficio, y a partir de ahí la cuesta hacia abajo en que yo considero que se dirige España y que afecta a la defensa de España, porque afecta tanto a su historia, tanto a su soberanía, a su integridad territorial y a su legislación, a la ley de leyes, que es lo que marca la Constitución, que marca a España como una nación unida e indivisible para todos los españoles. En fin, con todo eso que afecta a la defensa, pues es donde estamos, y el último acto a recordar pues ha sido este reciente del 11 de marzo. A partir de ahí vienen las leyes de memoria histórica, la ley de memoria democrática. Ahora ya he leído también que la solicitud por parte de los memorísticos de izquierdas lo ha contemplado la justicia, y se va a permitir que se exhumen allí los cadáveres que se soliciten, aunque se sabe de sobra que va a ser casi imposible identificarlos. Se comenzó sacando a Franco de allí, ahora mismo está en negociación sacar también a José Antonio, después vendrá el sacar a los restos de lo que hay allí enterrado que quieran, y terminaremos resignificando el Valle de los Caídos y posiblemente derrumbando o dejar que se caiga la cruz que lo preside. Todo eso unido a las barbaridades territoriales, como ha dicho también el señor Otegi, que dice que el gobierno está con los que quieren irse de España, lo que estaba comentando el general Cifuentes, que afecta a las fuerzas de seguridad y afecta a los funcionarios, a los servicios de sanidad, por supuesto también a las Fuerzas Armadas. Todo esto está haciendo un daño tremendo a la unidad de España y a su supervivencia como nación. Y nosotros estamos aquí para elevar nuestra voz en defensa de España y de todos los que la tienen que defender. Por eso el recuerdo del 11M, además de a las víctimas, hagamos un recuerdo para que en España no volvamos a tener otro número que ya no queremos todos, vamos, todos no, los buenos, como se dice ahora, los españoles de bien, queremos olvidar y seguir hacia adelante. Pero hay otros españoles que por exclusión no deben ser de bien, que están empeñados en repetir la historia. Por todo eso, y recordando una vez más a los que murieron en aquel terrible atentado que nadie sabe todavía, porque incluso órganos oficiales se preocuparon
de que las investigaciones no tuvieran un fin claro para que todos sepamos qué pasó, ante esa situación, pues, y recordando, vuelvo a repetir, sobre todo a los que padecieron, las víctimas que padecieron la intención indudable de dividir más aún a España, pues en ese recuerdo quiero dejar mi palabra en este momento y dejar que alguien más quiera opinar sobre el asunto. Muchísimas gracias, mi general, por sus palabras y el recuerdo, digamos, a las víctimas del 11M y sobre todo a ese gran drama nacional que es el no saber realmente qué es lo que pasó, lo cual nos hace sospechar, y también ha comentado fechas importantes, el 23 de febrero del año 81, el 20 de diciembre, creo que es del 73, el asesinato del almirante Carro Blanco. En España, en el siglo XIX-XX, se han matado a 5 presidentes del gobierno y todavía estamos esperando conocer quiénes son los autores. Del asesinato del general Prim parece que el duque de Montpensier, que se quería entronizar como rey de España tras el exilio de Isabel II, pero del resto no se sabe nada. O sea, realmente una nación que no es capaz de desvelar. Cedo la palabra rápidamente al general Fontella. Adelante, mi general, por favor. Bueno, yo solamente unos comentarios a lo que ha dicho el teniente general. Uno, el primero es la semántica, ¿no? Porque eso de decir que el atentado del 11M es un accidente es lo que utilizaban los de izquierda y los etarras en el norte cuando los atentados de ETA. Normalmente en los medios de comunicación y dentro de la población se daba no como un atentado, sino como un accidente. Sobre todo cuando eran daños colaterales, ¿no? Pues siempre un accidente. También fue un accidente el Coronel Aragón, que también está sin investigar quién ha sido. Y en cuanto al cese de impunidad por los 20 años, yo creo que hay muchos problemas porque seguramente los autores materiales e intelectuales del atentado del 11M estén fuera de España. Y yo creo que la justicia española, si tiene interés en coger lo que tengo mis dudas, pues esté a su alcance. Nada más. Dejo unos tiempos a Gerard Cifuentes. Adelante, mi general, por favor. Bueno, después de lo que ha dicho el teniente general, pues poco me queda que decir, unirme al dolor y al pésame de todos los fallecidos, de sus familias, entre los que teníamos compañeros de unidad y grandes amigos. Dos comentarios solamente. La idea fuerza siempre de acotar las víctimas. O sea, siempre hay una intención de quiénes son las víctimas de este atentado, quiénes son las víctimas de lo de ETA. Asociación de víctimas del terrorismo, asociación de víctimas del 11M, cuando las víctimas de estos atentados somos todos. O sea, ese acotar son un número determinado de personas que se les compensará más o menos y poco a poco con el tiempo pues se irá olvidando. Cuando ha sido un ataque a España y todos somos víctimas, toda la nación es víctima, pero ese concepto no se quiere recoger. Y luego pues dentro de un año prescriben los delitos, seguramente empezaremos a saber más de lo que pasó del 11M. A partir de entonces, claro, cuando nadie rinda cuentas. Efectivamente, mi general, y aparte ya lo ha adelantado el general Fontella con el caso del Corona de Aragón, como la única preocupación del gobierno de la época y del gobernador civil era tapar la autoría de la ETA, cuando la habían reivindicado desde Francia, o bien poder constatar que todavía quedan 400 crímenes sin esclarecer. Y estamos buscando ahora los culpables de la guerra civil, y los que todavía no han prescrito ahí están, sin ni siquiera ser capaz el Estado de... Que, por cierto, ya hablando del hecho militar, hay una película que ha causado mucho estupor en Argentina, no sé si la conocen, Argentina 1985, pues ya están haciendo el documental, ya se ha anunciado Argentina 1975, o sea, lo que pasó en ese país 10 años antes del 85 y en qué contexto se dio allí la situación que se dio de guerra sucia y de atentados masivos contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas Argentinas. O sea, que al final la verdad va a florecer, ya pueden hacer películas, pero lo que es evidente es que han transcurrido
se han firmado, vamos a ver, o sea, en cualquier país, por ejemplo, en Argentina y en Chile, a raíz de los regímenes militares, luego se hicieron mesas de diálogo y se fueron buscando las autorías de los crímenes de lesa humanidad. Y aquí en el caso de la ETA quedan 400 y Bildu, y nadie ha exigido, ni siquiera la derecha ha exigido a Bildu que obligue, que fuerce, o la ONU, que hace poco ha venido aquí el relator de la ONU a pegarse un fiestón. ¿Por qué allí no se incita desde estos organismos internacionales o Amnistía Internacional? ¿Por qué no lo promueve Amnistía? Vamos a tener que traer a Bukele, vamos a tener que traer a Bukele a que ponga orden aquí y que se desvelen estos casi 400, de los cuales no olvidemos, estamos hablando de muchas mujeres y niños. Es que parece que nos hemos olvidado que la guerra sucia de la ETA era indiscriminada y que iban a asesinar a niños, a bebés y a mujeres incluso embarazadas. Ahora nos hemos olvidado, se habla de accidentes, el 11M casi no ha existido, realmente se hace política y también una guerra de subvenciones, no olvidemos, por parte de determinados sectores. O sea, se ha ideologizado, se ha politizado y la realidad es que de la memoria histórica de la democracia, la ETA parece que ha quedado como ganadores. No sé qué piensan, mis generales. Bueno, no cabe duda que están incluso ganando, sobre todo a muchos, ganando mucho más dinero que cuando andaban pegando tiros. Están colocados imponiendo sus criterios en muchos sitios. Y no se cortan un pelo a la hora de exigir, y lo estamos viendo en el mismo Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, cobrando unos buenos sueldos de nuestros impuestos, y cómo respiran en muchos aspectos. En fin, lamento que no esté nuestro historiador de cabecera, don Fernando, pero la historia de España se alarga mucho más. Y, en fin, dentro de mis modestos conocimientos en este campo, pues lo que sí veo, solamente de leer como curioso de la historia, que desde el siglo XVIII, finales del XVII, XVIII, en fin, la guerra de sucesión hacia nuestros días, España ha ido siempre cediendo terreno desde su gran imperio donde no se ponía el sol hasta ahora, que estamos dudando, como se ve en algunas declaraciones, si Ceuta y Melilla son españolas o no son españolas. Y así nos va. O sea, ya no es el sentimiento, es una especie de enfermedad. Es una especie de enfermedad en algunos empeñados en eso, en destrozar España. Unos que las ciudades de hace 500 años españolas, pues que bueno, habrá que pensárselo. Y ahora resulta que los alagüitas llevan allí casi de Adán y Eva. El tema de los catalanes, vascos, gallegos, y los aláteres, baleares, valencianos y demás, pues estamos viendo también ese empeño pagado entre todos los que creemos, ya no solamente en la historia, que es el fundamento de todo lo demás, pero es que está legislado. Ahora las leyes se van introduciendo, se van poniendo una serie de leyes previo acuerdo y destrozando la independencia de la justicia. Mi general, pues, tenemos que acabar, mi general, que estamos fuera de tiempo. Perdóneme, mi general. Lamento acabar tan pesimista, Nada. pero lo cierto es que España no va bien. Ok, muchísimas gracias. Pasamos rápidamente a la segunda parte. Muchísimas gracias a todos por su atención. El general seguirá explicando ya puntos de vista en la segunda parte.